Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta actividad del Movimiento Social por la República, del MCR. En realidad, hoy estamos debutando, por decir de una manera, porque esta es nuestra primer charla, nuestro debate abierto, organizado por este espacio político, y que, bueno, en el marco de la cuarentena del COVID-19 hemos decidido titularla ¿Cómo se sale de la cuarentena? Y para eso, los organizadores lo que decidimos fue poder tener 4 miradas, no sé si miradas diferentes, pero sí miradas desde distintas especialidades. Es por eso que hemos convocado y agradecemos muchísimo la presencia y la colaboración de quienes van a ser los disertantes en el día de hoy, que son, en primer lugar, desde el área de salud, el doctor Miguel Cardelino, que es de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, un médico con vasta experiencia, ya que durante 11 años fue director del Hospital Municipal de la localidad, y actualmente es el director de 2 institutos médicos de la ciudad de Necochea, que son el Instituto Penovi. En segundo lugar, desde las leyes, nos va a transmitir sus palabras y sus ideas el doctor Alejandro Bulacio, quien es abogado, y él es profesor en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. En tercer lugar, va a estar Teresa Stani, que es licenciada en Economía, quien también se desempeña como tesorera del Consejo Escolar de Las Flores, así que muchas gracias, para nosotros es Titi, un gusto que también seas una de las disertantes en esta primera fecha de charla abierta. Y por último, desde la política, nos va a hablar el doctor Mariano Álvarez, que además de ser el presidente del MCR provincial, él es politólogo y profesor en la Universidad de La Matanza. Para nosotros, como organizadores, es un honor, un gusto que todos ustedes se hayan sumado a esta iniciativa, que lo que pretende es ser un espacio, bueno, de escucha, ¿no?, de quienes van a dirigir la palabra, pero también hemos adoptado la modalidad de que ustedes, al momento de inscribirse, pudieran realizar algunas preguntas que nosotros hemos estado tomando nota y que además las hemos estado seleccionando, porque, bueno, algunas van dirigidas a la economía, otras a la salud, a la política y a las leyes, entonces las hemos ido seleccionando. Es tanta la cantidad de preguntas que ustedes han hecho que nosotros hemos seleccionado algunas, e incluso hay algunas que por supuesto se relacionan también. Les quiero contar por último, antes de comenzar, que hemos adoptado la modalidad de que vamos a estar todos con los micrófonos cerrados, pero ustedes tienen abajo de su pantalla la posibilidad de escribir, donde dice chatear o chat, en la medida que los disertantes vayan hablando, ustedes pueden escribir preguntas que nosotros vamos a ir tomando nota para que después puedan ser respondidas. Y les queremos contar que esta es la primer charla que estamos ofreciendo desde el MCR, ojalá que sea exitosa, que ustedes estén cómodos, que estén interesados, así podemos invitarlos después a otras próximas. Muchas gracias. Si les parece, siendo en este momento las 18:09, en un minuto, 18:10, comenzamos dándole la palabra a nuestro amigo, el doctor Miguel Cardelino, quien se va a referir a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se sale de la cuarentena?
con su mirada puesta desde el área de salud. Bueno, no sé si me escuchan bien. Eh, Buenas tardes a todos los panelistas y a todos los participantes. El tema es cómo se sale de la cuarentena y me gustaría hacer referencia a algunos conceptos básicos, elementales, para ir entrando en el tema. La cuarentena es la consecuencia de una epidemia, es decir, de una infección generalizada, que como ha tomado características mundiales, en vez de epidemia, se ha denominado pandemia, porque toma todo el mundo. Para que exista una infección como en este caso, es necesaria la presencia de un agente, que en este caso es un virus, que es el COVID-19, que en realidad es un viejo conocido entre los seres humanos, porque esta es la quinta variante del corona. Lo que ocurre es que este virus es muy contagioso. Para que haya infección tiene que haber el germen, como en este caso el virus, y tiene que haber una persona que lo recibe. Si no existe este contagio, es imposible que se disemine el virus. Por lo tanto, si una persona no lo recibe, no va a haber contagio. El contagio se hace en forma directa fundamentalmente porque un enfermo tose o estornuda y otra persona recibe ese virus a través de 3 lugares: los ojos, la nariz y la boca. Quiere decir que si el presunto enfermo usa barbijo, reduce las posibilidades de contagio. Y si uno quiere cubrirse o protegerse, más que barbijo debe usar máscara, porque el barbijo cubre la nariz y la boca, pero no cubre los ojos. Otra cuestión fundamental es el lavado de manos, que debe ser con un jabón neutro como el jabón blanco, lavando enérgicamente las 2 manos, pero fundamentalmente entre los dedos. El virus también puede quedar en superficies, pero no es tan importante. Y con una solución de lavandina o de alcohol se puede limpiar. El virus tiene un aliado para contagiar, que es la irresponsabilidad individual. Si todas las personas cumplen con estas medidas de seguridad, es muy poco probable que haya una diseminación. Y todos los contagios se dan por transgresiones de personas descuidadas, por no decir irresponsables, que han transgredido las medidas de seguridad. Se sabe muy poco del virus. No existen tratamientos, porque al principio se tomaba como que había personas de riesgo por las infecciones. Ninguna persona por ser diabético, hipertenso, obeso o pulmonar o bronquial crónico se agarra el virus. Esas comorbilidades, como se llaman, morbilidades, enfermedad y coes compañeras es decir, enfermedades acompañantes de una infección, lo que sí es unida. Por eso los mayores de 60 años o de 65 años deben guardar una cuarentena. Pero nadie por ser diabético se va a agarrar el virus. El virus se toma por descuido, por mala higiene de manos y por mala higiene sanitaria. En realidad no se sabe nada porque lamentablemente
los mecanismos se están inventando, como las vacunas, como la búsqueda de un tratamiento, se están inventando al mismo tiempo que el virus va infectando. No es que se pudo, aceptablemente hay que hacerlo en el mismo momento que la gente se infecta. Por eso al principio se hablaba de infecciones en los pulmones y después se hablaba de coagulación en los pulmones. Esta es una pequeña introducción. Lo que a mí me interesa fundamentalmente es que la gente no se olvide que, si bien al virus hay que prestarle atención, el virus de la gripe común ha provocado más muertos o más daño que este. Que también existen diabetes, hipertensiones, problemas pulmonares y infinidad de otros problemas que hay que seguir tratando. Y que no hay que tener miedo. Lo que hay que tener es conocimiento. Cuento una brevísima anécdota. En el siglo XIV hubo una peste muy famosa, que fue la peste negra, por una pulga que transmitía a las ratas. La rata tenía una pulga, la pulga picaba a la gente, y al picarle como el mosquito para chupar la sangre, le transmitía el virus. La gente pensó que era un castigo divino, y entonces se flagelaba para pedir perdón por sus pecados. Y en ese flagelado se lastimaba y la pulga no tenía que picar porque chupaba la sangre directamente de la lastimadura. Eso hizo que una epidemia que debía llevarse puesta 200.000 personas, en el siglo XIV se llevó puesta 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa, y 60 millones de personas en Asia. Por lo tanto, de la cuarentena se puede salir con conocimiento, responsabilidad, higiene y precaución sanitaria. Bueno, le cedo la palabra a otro. Muchísimas gracias, Miguel. A continuación vamos a escuchar al doctor Alejandro Bulacio. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, a mí me pusieron que hablaba desde la ley, entonces lo primero que tendría que decir que es la ley. La ley no es lo que está escrito en una orden positiva de un comandante de alguna zona o de un presidente, ni siquiera del Congreso solamente. La ley es el orden social justo, ¿está? Entonces, nuestro pacto social es la Constitución. Y yo diría que salimos de esto con la Constitución en la mano, sin recortes de la Constitución. Esto es lo central de todo esto. Salimos y tenemos que vivir con la Constitución en la mano, o sea, con división de poderes, sin la suma del poder público. Dice la Declaración de los Derechos Humanos de Francia, si no hay división de poderes, no hay Constitución. No sé si es claro, no hay Constitución. Muy bien. Y dentro de la división de poderes lo que hay que mirar, lo más importante para mirar, no son los escarceos políticos, sino la independencia del Poder Judicial. Muy bien. O sea que implica de parte de nosotros, cuando estemos saliendo, y ya desde ahora, una lucha por la justicia, una lucha por la Constitución, que en general sus normas son justas. Hay que tener acá, en este punto, para ser concreto, bien claros que los DNU son algo excepcional, absolutamente excepcional, en principio de interpretación restrictiva, y que la emergencia no es fuente de derecho. Perdonen si hablo un poco técnico, pero, o sea, la emergencia no crea derecho como tal. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando salgamos? Probablemente lo mismo que pasó en el 2001. O sea, va a haber seguramente muchos amparos, y hay que pelear los amparos, esos son contra el Estado Nacional en su gran mayoría. ¿Y la Corte qué hace? La Corte
en todos los casos hasta ahora, lamentablemente va un poquito como va el viento, digamos, va como acompañando el proceso, no es que de entrada dice esto está mal o esto está bien, sino que va despacito, pero termina diciendo en general lo que corresponde, ¿tá? Lo va diciendo pausadamente, he leído bastantes fallos, va tardando, ¿no? El 2001 tardó, pero la verdad es que todas las soluciones concretas se terminaron dando en el ámbito de la justicia. Pero en esa época no existía lo que hoy existe, que es el Instituto de la Mediación. Entonces, también es justo llegar a una composición de intereses, porque siempre acá, yo miraba hoy todas las leyes tocadas, todas, la ley de contrato de trabajo, la ley de alquileres, la ley de todas las obligaciones, todo tocado. O sea, ¿cómo vamos a salir ahí? De dos maneras, o a las patadas todos con uno, o tratando de llegar a acuerdos. Estaba yo hablando cuando sea entre particulares, que de hecho es lo que está pasando. Yo asesoro a uno u otro y todos intentan llegar a algo que más o menos los dos puedan cumplir, porque si no perdemos todos. ¿Está? Y un buen acuerdo, bueno, todos sabemos lo que pasa, no es tan complejo, digamos, si hay buena voluntad. Y si no hay buena voluntad no va a cobrar nadie. Es así de sencillo, vamos toda la quiebra y listo, nos morimos de hambre. Muy bien. ¿Y cómo se sale hacia adelante? ¿Qué imagina uno hacia adelante? Yo imagino, la verdad, cumplir la Constitución, y creo que el programa de la Constitución tiene que ser el programa llevado adelante como valor. El artículo 14 en su primera parte, que en general es el que es recitado por los liberales, que es algo positivo, son las libertades, es el límite que tienen que tener todo poder ejecutivo y todo poder en general, es el artículo 14, la primera parte. Pero no puedo negar que aspiro a que sea nuestro proyecto la segunda parte, el 14 bis, que no es ni más ni menos, si lo miran un poquito despacio, es lo que se llama capitalismo renano en gran medida. Es otra forma muy distinta de capitalismo que al norteamericano, con participación en las ganancias, coparticipación, coseguro, un montón de cosas, protección de la familia. Creo que acá tenemos nuestro proyecto. Y está en el artículo 41, que fue el que se agregó al artículo 14 bis, que es todo el tema del daño ambiental, todo el tema de la protección del medio ambiente, todo el tema del 42, protección de los consumidores. Creo que ahí está la clave de hacia dónde tenemos que ir. Porque esto el derecho no va solo para algún lado, el derecho va para donde la gente va, el derecho va para donde la gente patalea, las sentencias terminan saliendo para donde la gente pelea. Sin pelea, sin lucha por derecho, lo que sale es algo injusto. Es tan, perdone que hable de mi experiencia de abogado, pero es desde ahí de donde hablo. Si no se pelea, se pierde. Y si se puede llegar a un acuerdo y no se llega a un acuerdo en cosas concretas, la verdad es que también se pierde, porque son las dos cosas necesarias. En este punto me gustaría imaginar, ya termino, un voto más limpio, quizás boleta única, cosas concretas, una república más participativa en los partidos políticos, me imagino las PASO abiertas a las competiciones ad intra, un federalismo destruido absolutamente por todos estos DNU, y destruido además porque las provincias cierran las fronteras, no hay fronteras, hay límites, toda una gran demencia. Un poder judicial absolutamente avasallado, y que además casi no existe, un poder legislativo funcionando. O sea, me imagino libertades individuales, pero no quedarnos ahí. Me imagino un capitalismo distinto, quizás el modelo alemán, y me imagino el tema del medio ambiente, un poco lo que propone el Papa, digamos, directamente, todos los derechos económicos, y hay un punto clave acá, que son los pobres. ¿Y cómo se hace para que los pobres no sufran las peores consecuencias de todo esto? Sabiendo que los riesgos, porque este es un riesgo, hay 100.000 riesgos más, se cuidan, cuidando a los más pobres, mediante agua, alimentación, vivienda, salud mental, trabajo, y se cuidan también con la inexistencia de corrupción. Estos son los dos puntos fundamentales. Y la forma de hacerlo es un poder judicial independiente. Bueno,
Esas son las cositas que tenemos que hacer. Gracias. Bueno, veo que me habilitaron a mí. Buenas tardes. Disculpen si grito, pero como veo que hay momentos donde no se escucha bien, voy a hablar fuerte, a lo sumo bajen el volumen de los audios. Me toca hablar de cómo salimos de esta cuarentena en la economía. No les voy a hablar de macroeconomía, porque nosotros somos unas simples víctimas de la macroeconomía, de las decisiones que toman las autoridades nacionales, las autoridades internacionales, los financistas. Así que me voy a referir a lo micro, a lo local. Hay un modelo que jerarquiza lo local, que se ocupa del aprovechamiento y potenciación de los recursos y las capacidades de lo local. Es un proceso de cambio cultural de la población. Tal vez sintieron hablar del modelo de desarrollo local. El modelo de desarrollo local tiene una parte técnica que comienza con el conocimiento acabado de todas las variables, todos los parámetros que incluye una localidad, sea población, empleo, desempleo, empresas, producción, etc. Y después está una parte muy importante de diálogo, de negociación, donde participan las entidades estatales, las privadas, que son las empresas, las ONG, los sindicatos, las iglesias, y la ciudadanía en general. Este proceso es un proceso de diálogo, de negociación, que tiene que ser llevado adelante por mediadores, por líderes que tengan la capacidad de dialogar, de negociar, para lograr un acuerdo y donde ninguna parte se imponga a los demás, o sea, que una parte gane y el resto pierda, sino que todas las partes logren ganar en este proceso. En este proceso lo que se hace es como sacar una foto de lo local en ese momento, con todos los recursos, con todos los problemas, con todas las virtudes, con las posibilidades con el exterior, con las amenazas que hay en el exterior. Por ejemplo, si nosotros producimos zapatos y se importan zapatos muy baratos, bueno, esa es una amenaza. Si está demandado para exportar alimento y nosotros producimos alimentos, eso es una oportunidad. Lo mismo a nivel interno. Entonces, de acuerdo a eso, se ponen en claro los problemas que tiene la localidad, qué cosas habría que modificar. En este diálogo, las personas van por sí mismas encontrando los problemas y las soluciones, qué decisiones se tienen que tomar. Por lo general las decisiones, estamos acostumbradas que las medidas las toman las autoridades y eso hace que la ciudadanía en gran medida no las acepte, porque no forma parte de un proyecto de las personas, sino forma parte de un proyecto de las autoridades. Entonces, en este diálogo, en esta negociación, las personas se sienten involucradas y toman decisiones en conjunto. Después de haber hecho esta especie de foto, se proyecta esa foto a 5 años. Esto es un proceso donde se necesita pensar cómo quieren que se desarrolle la ciudad. Por ejemplo, una ciudad que está como Las Flores, donde yo vivo, textil, y donde lo textil está realmente en muy malas condiciones, la producción textil, tiene que buscar otra forma de desarrollarse. Pongamos, por ejemplo, turismo. Entonces, planteamos que para dentro de 5 años, Las Flores tendría que haberse convertido en un centro turístico. Para eso necesitamos tomar una serie de acciones
se establecen las acciones que se van a ir desarrollando a través del tiempo y en esas acciones entran a jugar tanto la parte estatal con el asesoramiento, la parte financiera con créditos, con obras públicas necesarias, la parte de las empresas con la reconversión. O sea, es un proceso donde hace falta mucha flexibilidad, tanto en las empresas como en las personas, porque se tienen que reinventar. Si yo estoy produciendo un artículo que no se vende y no cambio, no me reinvento, no decido buscar algo que sí se pueda vender y que yo pueda producir, me voy a fundir. Entonces, en este proceso entra el juego de la reconversión en las empresas, el acompañamiento del Estado para ayudarlas y acompañarlas, la capacitación de las personas. El tema de educación es muy importante, tiene que acompañar estos procesos. Y entonces, esto es algo que no es que hacemos todo esto y recién lo vemos dentro de 5 años. No, tenemos que todos los años parar, hacer una evaluación, ver qué acciones se hicieron, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y a su vez, ver si las condiciones internas y externas a la localidad cambiaron, porque puede pasar como ahora la pandemia, que rompa todo el juego. Entonces nos tengamos que plantear, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir pensando en turismo o vamos a plantearnos otro tipo de reconversión que sea más adaptable, más fácil de llegar y que nos pueda producir más ventajas? O sea, es un proceso dinámico. Cuando se hacen estos planeamientos estratégicos y no se los controla, no se ve si se hicieron bien o mal, terminan fracasando. Ha habido experiencias de planeamiento estratégico en la ciudad de Santa Fe, se proyectó hacer en Mar del Plata y no se logró por resistencia justamente de empresas. Entonces es algo que la ciudadanía se tiene que comprometer y controlar y llevar adelante. Es un cambio cultural para toda la población. Bueno, esto es lo que les quería comentar, nada más. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí. A ver, el dedo para arriba significa que sí. Esto está bueno porque uno ve si alguno no levanta el dedo, capaz que está durmiendo. Bueno, la verdad que les agradezco a todos la presencia. Estamos muy contentos desde el movimiento haber promovido este debate multidimensional, que es un poco lo que está demandando, me da la impresión, la ciudadanía. Ningún problema y menos los complejos como es este, que tiene que ver con una pandemia que ha revolucionado al mundo y a nuestro país, se puede abordar desde una sola óptica. Entonces surgió esta propuesta de abordarlo de distintas especialidades, no son las únicas, pero sí quizás las principales en este caso, y que cada especialista en su tema pueda hacer alguna aproximación, y después, por supuesto, la parte más interesante que sigue, que es la de poder intercambiar con ustedes preguntas y algunas respuestas. A mí me tocó la parte que tiene que ver con la política, que es, bueno, un poco una de las cuestiones que en general están en la agenda pública, pero que producto de la pandemia incluso fue corrida de esa agenda pública. Y esto ya es un primer dato. Yo voy a hablar, porque estamos en familia acá, voy a hablar de manera descarnada, y bueno, y si alguno se enoja o se molesta, quiero decirle que esa es mi intención. ¿Está bien? Ya me adelanto, ¿eh? Me encanta, eso es un poco el rol del profesor, ¿no? Fundamentalmente para desarrollar el espíritu crítico. Lo que quiero decir es que hemos visto que la política ha sido, ¿no?, de alguna manera reemplazada por una cuestión que claramente es de mayor importancia, que es el cuidado de la salud, pero que eso, si bien podría pensarse que le afectó también a los políticos, tengo que decirles que no. ¿Está bien? Es decir, los políticos, por más que se muestren preocupados y si efectivamente
así lo hagan, están pensando en la política. Y están pensando en las elecciones el año que viene. ¿Está bien? Si yo puedo poner esta cara diciendo, ay, la verdad, los infectados, pero en general los políticos están pensando cómo pueden posicionarse de la mejor manera para la elección del año que viene. Esta es la primera cuestión. A algunos se le nota más y a algunos se le nota menos. A Kicillof, por ejemplo, se le nota menos. Está bien, está ahí en la conferencia de prensa donde se supone que debemos mostrar unidad nacional de cara a la sociedad, que espera ver a todos los políticos unidos y enseguida se le salta la chaveta. ¿Está bien? Le cuesta más mostrarlo, pero finalmente están pensando, en el caso de esa expresión política y en el caso de Kicillof, cómo posicionarse, cómo ganar poder, porque de eso se trata, cuando hablamos de política, se trata del poder, ¿está bien? Y de cómo se distribuye ese poder y cómo se disputa ese poder. La concepción republicana, que es la que está cada día más puesta en peligro, aunque no lo notemos, da determinadas reglas que se respetan, ¿no? Como si fuera una competencia en la cual respetar esas reglas implica, bueno, decir, hay ganadores, hay perdedores, pero finalmente si perdemos, entregamos el poder y nos vamos a la casa. Y la concepción populista, autoritaria, que es un poco la que hoy está tensionando y donde digamos, podemos tener un riesgo grande, si esto se sigue profundizando, bueno, todas esas cuestiones de las reglas le parece un invento de la burguesía, digamos, ¿está bien? Y hay que hacer la revolución como como dé cuenta. Y entonces esto que hablaron los que me precedieron, fundamentalmente Bulacio, la Constitución es un papelito, ¿está bien? Un papelito que finalmente sirve a intereses que uno los tiene que cambiar, ¿no? La revolución. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar a ver un cambio en esa impostura, en el sentido de que ya se empieza a ver un fin de la tregua, digamos, ¿está bien? Y vamos a empezar a ver entonces nuevamente cómo se va a desenvolver la política y esa lucha por el poder. Ya se está viendo actualmente, ¿no? Con estas cuestiones de las escuchas, etcétera, ¿no? Que más allá de que por supuesto la justicia tiene que investigar todo lo que corresponde, está más que claro que eso está de alguna manera impulsado a modo de revancha. Si se quiere, va a haber mucha revancha, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver un fin de la tregua. ¿Por qué? Porque el año que viene lo que se juega son dos cosas. Uno va a ser la consolidación, ¿no? Del oficialismo, de quienes hoy gobiernan, el proyecto oficialista, populista, o la posibilidad de una reversión y una vuelta al poder del proyecto republicano. Digamos que en este caso lo encarna Juntos por el Cambio. ¿Está bien? Eso es lo que se va a disputar el año que viene. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ya se está disputando. Por supuesto, la pandemia juega un rol importante porque ha reconfigurado la disputa política. Y como sea el resultado de esta pandemia, bueno, el oficialismo lo va a capitalizar de una forma o no, ¿sí? Por supuesto, todos quisiéramos y queremos, sin duda, porque es una cuestión humanista acá, de que la Argentina supere la pandemia de la mejor manera posible y haya la menor cantidad de muertos posible. Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, si la pandemia y los resultados negativos se potencian, bueno, claramente eso va a afectar más al oficialismo, por eso Kicillof está preocupado, porque la situación en el conurbano y en la provincia es mucho más compleja, y si finalmente los muertos en comparación con nuestros vecinos y con otros países son mucho menos, bueno, eso va a ser un éxito que claramente va a capitalizar políticamente el oficialismo y que ya lo está haciendo, porque mientras el oficialismo hace política, inaugurando camas y mostrándose activo, la oposición está haciendo política por Zoom. Y acá voy a mencionar otro gran problema y otra gran crítica a la oposición. Es inadmisible que el Congreso no funcione, ¿se entiende? Ese es un espacio que le estamos regalando al oficialismo. Es inadmisible desde el punto de vista legal y es inadmisible desde el punto de vista político. No se entiende cómo los diputados, teniendo en cuenta que son trabajadores esenciales, no puedan ir a sesionar, no digo al Congreso, en un ámbito mucho más abierto, como lo está haciendo la legislatura, como lo están haciendo otros cuerpos legislativos del país. No se entiende, y eso es una falla, y eso debería la oposición, porque aparte de eso, claramente le beneficia al oficialismo. Porque finalmente hay un solo gobierno, hay un solo poder que está funcionando. La justicia sabemos que no funciona, el legislativo no está funcionando, y está funcionando el ejecutivo que claramente beneficia a quien hoy gobierna.
Por lo tanto, ahí hay un punto grave desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. ¿Cómo es posible que la oposición le esté regalando ese espacio al gobierno, ¿no? Además de que es una anomalía institucional, ¿sí? Ahí es donde deberían tratarse temas como, por ejemplo, la renovación de la cuarentena. Y eso no está pasando. Finalmente, tenemos que ver de cara a la salida, porque de eso se trata, cómo se están reposicionando estos dos grandes espacios, ¿sí? En el oficialismo ya estamos viendo claramente, digamos, la orientación, ¿no? Esto de que van a volver peores o mejores, la expropiación de Vicentín claramente muestra el poco apego a la institucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo explicó Alejandro, está claro que eso no es posible. Vicentín se expropia por cuestiones económicas claramente, pero también se expropia porque ahí tenemos 1000 cargos para la cámpora, ¿se entiende? Es como una aerolínea argentina, ¿tá? La intención es esa, seguir acomodando en el Estado a quienes van a llevar adelante el proceso hegemónico que lleva adelante el kirchnerismo. ¿Está? Y de eso vamos a ver más si no reaccionamos como oposición. Luego, en el funcionamiento del Congreso es posible que empecemos a ver una radicalización. Hubo una tregua al principio de tratar temas light, pero ya vimos en el Congreso, en el Senado, lo que ocurrió hace poquito, donde no se pudo sesionar. Es decir, es muy probable que se lleve ahí una reforma del Poder Judicial. Y si esto se produce, es muy probable que se reforme la Corte Suprema de Justicia y es muy probable también que se cambien o se amplíen los jueces en Comodoro Pi. Por lo tanto, hay el control, la dominación, que no les llegó a funcionar en el anterior turno de gobierno, lo puedan lograr ahora. Ese proyecto hegemónico del poder, eso que pasa en La Matanza, que gobiernan siempre, ¿se entiende? Eso lo quieren llevar ese es el objetivo, llevarlo al país. También lo estamos viendo, por ejemplo, con la cuestión de los superpoderes del jefe de gabinete. Si son todas señales que muestran la orientación política, es decir, poco de república. Acá voy a hacer un paréntesis, y esto es un mensaje a la oposición, ¿está bien? Y ahora me voy a meter un poco con el espacio opositor. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Digo nosotros porque acá respeto si hay alguien que no es opositor, porque es un espacio abierto. Nosotros el movimiento somos un espacio abierto. Pero bueno, ustedes honestamente les toca hablar desde dónde hablo yo, ¿sí? Tenemos que ser inteligentes y ver cómo mensuramos, ¿no?, el cuestionamiento al oficialismo, porque claramente el oficialismo tiene una tensión, ¿sí? Y si nosotros esmerilamos al presidente, ¿qué va a pasar? Ustedes no pueden hablar, pero lo están pensando, ¿no? ¿Quién asume? La señora. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, debemos ser, como oposición, muy inteligentes en este sentido. Porque si bien Alberto no es muy distinto, es algo distinto. Y esto lo dicen funcionarios que tienen contacto con él. Por lo tanto, ha sido muy inteligente Cristina, ¿sí?, en esta estrategia que ha planificado. Si nosotros esmerilamos al presidente, ¿sí?, y lo cuestionamos, por supuesto que hay que criticarlo, pero tenemos que ver la forma, bueno, hay riesgo entonces de que asuma la vicepresidenta y por lo tanto ahí la cuestión sea mucho más grave. Por supuesto hay una tensión entre ellos y eso se va a ir generando, veremos cómo se resuelve. La otra vez hablando con un alto funcionario de Juntos por el Cambio, que conoce el terreno político, menciona que difícilmente haya un quiebre, ¿sí? Lo más probable es que haya un ganador, digo, la Cámpora por un lado, Alberto Fernández por el otro, haya alguien que gane en esa disputa, pero después finalmente terminan arreglando, ¿se entiende? Pero no va a haber un quiebre, difícilmente haya un quiebre entre ellos, una ruptura que nos beneficie a nosotros como oposición. Va a haber una disputa, ¿sí?, de qué espacio se impone, si la línea Cristina, Kicillof, la Cámpora, o la línea un poco más racional, si se quiere, de Alberto Fernández y algunos otros gobernadores. Eso se va a terminar dirimiendo de cara a la próxima elección y veremos qué pasa con el oficialismo, pero difícilmente sea un quiebre. Nosotros como oposición tenemos que despertar y primero reconocer y hacer una autocrítica. Nosotros hemos perdido. Y la oposición ha perdido. Y por lo tanto tenemos que hacer una autocrítica de cara a lo que viene, después de la pandemia. Tener en claro que vamos a tener un país mucho más pobre y mucho más desigual. Y por lo tanto va a ser mucho más difícil para la oposición republicana volver al poder. ¿Por qué? Va a haber mucho más pobres y por supuesto va a haber mucha más gente más enojada. Va a haber mucho más
clase media baja que cae en la pobreza. Pero esa clase media baja, que puede estar enojada con el gobierno, si se quiere, pongamos que no le eche la culpa al coronavirus, se le eche al gobierno, pero finalmente va a ser más dependiente. Porque va a pasar lo que sucede, me enojo con el gobierno, pero dependo de su ayuda. Y por lo tanto lo termino votando por miedo a perderla. Por eso es muy probable que esta ayuda de los 10.000 continúe y se convierta en un plan, ¿se entiende? Por lo tanto, nosotros como oposición tenemos que ser muy inteligentes. En primer lugar, tenemos que ampliar. No podemos cometer el error que cometimos en la anterior elección de cerrar y no ampliar. Tenemos que cambiar la lógica del dedazo, es decir, abrir a internas. Como hicieron ellos en muchos distritos abrieron a internas y compitieron 6, 7 de ellos. Bueno, nosotros como oposición tenemos que ampliar eso. Tenemos que permitir internas abiertas para juntar votos con diferentes matices. Y finalmente el que gana, el resto acompaña. Un segundito, ya voy terminando, un segundito, ¿sí? Bueno, finalmente entonces ahora hay que me reta la moderadora, que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Voy terminando. Quiero decir, nosotros, el espacio opositor, tiene un gran desafío por delante y en la medida que seamos inteligentes vamos a poder conectar con la gente. Conectar con la gente implica estar cerca, ¿sí? Hablarle con la verdad, sin imposturas, criticando inteligentemente al oficialismo, pero sin caer en definiciones o críticas sin sustento. ¿Se entiende? Si yo le digo dictadura a lo actual, pierdo votos. ¿Se entiende? No soy inteligente. Está bien, fidelizo el 10% que siempre nos vota, pero nosotros tenemos que ganar con el 51%. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes porque nuestro electorado es inteligente. Y en ese sentido, conectar con quienes nos van a votar. Tenemos una gran responsabilidad. El panorama va a ser muy difícil porque nuestra Argentina va a ser mucho más golpeada, pero sí tengo esperanza en un recambio generacional, ¿sí? Y en que una oposición inteligente, ¿sí?, articule una salida que en este caso defienda lo bueno del gobierno de Cambiemos, corrija lo malo y siente las bases de una nueva república con igualdad y crecimiento para todos. Muchísimas gracias. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. No es mi intención retarte, sino que, bueno, vos sos un apasionado de la política y, bueno, se pasaron algunos minutitos. Entonces vamos a ir ahora a las preguntas, que la verdad son muchas las cantidades de preguntas que ustedes han hecho, pero bueno, vamos a responder algunas, ¿no? En primer lugar, al doctor Miguel Cardelino, la pregunta va dirigida hacia él. Maximio Ruiz, de Capital Federal, preguntó: ¿qué sucedería si el año pasado hubiesen contabilizado los casos de influenza como contabilizan y mediatizan hoy el COVID-19? Y si quiere le hago la segunda pregunta, que Correia Alejandro pregunta, bueno, ¿qué consejos podría aportar usted útiles para, bueno, ahora que se abren las salidas recreativas, para ir a trabajar, y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos al realizar las salidas recreativas? Así que son dos preguntas en una. ¿Entendió, bueno, doctor? Bien. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, bueno. Muy bien. Son dos preguntas muy interesantes. Primero porque la pregunta de Ruiz me lleva a decirles que se ha prestado una tremenda atención a esta pandemia, pero como bien dice el señor, yo no tengo los números de los cálculos de la influenza, que es la gripe común, es la gripe estacional. Pero es probable que la gripe estacional se enferme, complique y mate más personas que el coronavirus. Por lo tanto, las medidas de precaución para el coronavirus, respondiendo en parte también lo que me pregunta Alejandro Correia, es que aquellas medidas higiénico-dietéticas, parece, digamos,
que tuviéramos que recalcar que hay que lavarse las manos? Yo creo que hay que, digamos, profundizar, recordar, incentivar medidas que son comunes, lo que, no, que debieran ser habituales, como entrar y salir de casa limpiando los pies, lavándose las manos, y fundamentalmente, no sé cómo debiera manejarse el tema de la protección adicional de barbijos y de máscaras. Pero sí, tiene razón Ruiz, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos medido y nos hubiéramos asustado? De lo que pasa todo el día, todos los años, perdón. Pero también me lleva lo del señor Ruiz a decir que además de la influenza, hay otras pandemias que nos afectan, que no hay que olvidar, que es el tabaco, el alcohol, la droga, los accidentes de tránsito, y que muchos de ellos son ocasionados por la falta de cuidado que ponemos en las cosas. Parece increíble que los paquetes de cigarrillos tengan las fotos que tienen de las complicaciones del cigarrillo y se sigan comprando. Pero bueno, forma parte de las debilidades humanas. El cuidado, la responsabilidad son las herramientas para enfrentar todas las pandemias que nos afectan. Ya está. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Esperemos que hayan sido respondidas las preguntas, o sea, que esté satisfecho las personas que hicieron la pregunta. Vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con la economía para Teresa Stani. Y bueno, una es cómo se activan las pymes a partir de esta pandemia, y que hizo María Campos, de la localidad de Luján, y el señor Roberto Sagame, desde Necochea, pregunta cómo nos encontrará económicamente la vuelta, o sea, en la pospandemia, ¿no? Creo que están relacionadas ambas preguntas para Teresa. Gracias. Bueno, la realidad es que un poco ya lo contesté. O sea, las pymes se tienen que reconvertir si es que lo que producen, ya sea lo que producen o el servicio que prestan, no sirve en ese momento de la salida de la pandemia. Después tienen que recibir atención, o sea, protección del Estado, no protección de sostener lo insostenible, sino al reconvertirse y que planteen un proyecto de trabajo que sea viable, bueno, sí, recibir todo el apoyo que necesiten para poder salir. Y también la reconversión, o sea, la capacitación de las personas. Creo que en algún momento había alguien que preguntaba por el sostenimiento de los planes y demás. Bueno, realmente los planes van a tener que seguir porque vamos a estar peor que cuando empezó la pandemia, la cuarentena. O sea que las personas que están en riesgo su seguridad alimentaria hay que seguirlas sosteniendo, no se las puede abandonar para nada. Pero sí hay que hacer un trabajo muy fuerte para lograr que las pymes den trabajo, para que capacitemos a todas las personas como emprendedores, o sea, en qué son aptos cada una de las personas, bueno, acompañarlas. Eso es un trabajo que hay que hacer, o sea, todas las organizaciones barriales, tiene que ponerse, pero ya, no esperar a que termine la pandemia, sino empezar a pensar cada persona para qué, o sea, de qué se siente capaz de hacer, de manualidades, de servicios, y empezar a capacitarse. En este momento que tenemos estas posibilidades de comunicación, hay tutoriales, pueden surgir ideas, o sea, es un trabajo que ya tendría que estarse haciendo en todas las localidades. Y de esa manera, bueno, se puede paliar, porque la gente con un plan no está bien. Entonces, o sea, necesitamos que la gente pueda tener un nivel de vida razonable, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero tenemos que conseguir que tengan lo básico para tener una vida razonable. Y después, bueno, es el trabajo del Estado brindar
todas las cosas, todos los servicios y el trabajo bien remunerado y en blanco que necesitamos en el país para poder salir adelante. En cierta forma, Teresa, también en todo lo que vos expresás, respondés en algún punto a la pregunta que hacía Rosa Compagnucci, que preguntaba cómo volver productivos y autosustentables a los beneficiarios de los planes sociales, ¿no? O sea que en cierta forma también contestaste esa pregunta. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, acá hay una pregunta en una de las intervenciones por el chat que hace Silvia Capellini, que se refiere, hace una opinión sobre el caso Vicentín, ¿no? Que creo que ahí Alejandro Bulacio me parece que es el más indicado para responder sobre esto, que es coyuntural, y que bueno, que todos ayer vimos y seguimos viendo, ¿no? La incidencia que ha tenido en la opinión pública esta intervención. ¿Cuál sería tu opinión, tu punto de vista desde las leyes, Alejandro? Bueno, gracias. Sí, en esto voy a ser bien jurídico, porque temo que leyendo los distintos comunicados políticos, etcétera, me parece que hay algún punto que no se termina de entender. O sea, el miedo, voy a ser jurídico, no voy a analizar. Silvia, primero un beso. O sea, Santiago del Estero. Con Silvia peleamos hace muchos años, pero siempre nos queremos mucho. Bueno, voy a ser bien jurídico. O sea, el miedo a la expropiación, al expropice de Venezuela, etcétera, etcétera, hace que algo que hubiera sido normal en un presidente, que es presentar un proyecto de ley, para que vaya al Congreso, se transforme en un escándalo, digamos así, quizá con razón desde un punto de vista político, porque uno no deja de ver las implicancias que obviamente tiene y las ganas de crear esa polarización, que es el sistema, digamos, de la lucha permanente, de uno contra otro, es el sistema del populismo de que hablaba Mariano. Así es como se alimentan, y más cuando no hay... Bueno, pero no me quiero meter en lo político, perdón, Mariano. Ahora, yo voy a marcar otro punto, que es el que no se le da mucha pelota, que es la intervención transitoria. En el punto en el cual dice artículo 1, dispónese la intervención transitoria de la empresa Vicentín y mandan un interventor, ya jurídicamente es una aberración, digamos, que el Poder Ejecutivo se tome el conocimiento de una causa que yo la verdad pensé que estaba en feria. No está en feria, porque los considerandos nos dice que el 5 de junio el juez interviniente dispuso no sé qué, no sé cuánto, pero que el Ejecutivo no le termina de cerrar, digamos, que es una empresa importante. Entonces manda la ley de expropiaciones, cosa que puede hacer, y en ese caso necesita la mayoría de ambas cámaras. Lo saca por DNU, se pasa por arriba al juez, y además, por si fuera poco, designa al interventor, artículo 2, le dice, designa ese interventor, tercero, cuarto, quinto, hágase saber al juez, Napoleón Bonaparte, hágase saber el juez tal que va a haber un contenido de esta... O sea, esto no pasa derecho 1, no pasa un dictamen de mi escritorio, no pasa, es una locura, en sentido real lo digo, Esto pasa porque, bueno, los abogados tienen miedo de perder el laburo, porque si no le tienen que decir esto, la primera parte se puede hacer, se manda al Congreso, ya creaste todo el despelote, pero la intervención no se puede, porque está sacando el asunto del juez natural del proceso, o está interviniendo en él, sin absolutamente, o sea, está violando el debido proceso, está violando la independencia del otro poder, y además, perdone que voy a ser claro, pero guachamente dice que va a mandar una ley, pero saben que están sacando un decreto de necesidad y urgencia, y un decreto de necesidad y urgencia, si lo ratifica una sola de las cámaras, ya tiene valor, y ya desde hoy este decreto tiene valor, porque fue sacado como necesidad y urgencia. No hay necesidad y no hay sobre todo urgencia. O sea, realmente esto es desde un punto de vista jurídico es un mamarracho,
y es, digamos, cortar absolutamente con un principio esencial de la división de poderes, pero de manera brutal, cosa que ya se hizo en casos anteriores, donde nos fue todo muy bien, como YPF, aerolíneas, etc. No nos salió un mango este tipo de cosas, seguramente los Vicentín se están haciendo así con las manitos, ojalá me hubieran venido a ver a mí el estudio, y se van a llenar de guita ellos, y nuestro país va a seguir en mayores problemas. Recuerden, por favor, que el punto clave acá, del punto de vista jurídico, es el tema del interventor, porque el interventor viola la independencia del Poder Judicial, ¿tá? Y está violando el tema también del legislativo, porque el legislativo está funcionando, con esas camaritas que inventó Massa, qué sé yo, pero está funcionando. O sea, ni siquiera le mandó esto transitorio, urgente, y qué sé yo, lo hubiera tenido que mandar al legislativo, no lo manda. Y si esto es aprobado mediante un DNU, ya directamente es un escándalo. Mediante el sistema de que una sola de las cámaras aprueba, mediante se va a un pequeño grupito de legisladores que hacen un dictamen en 10 días, acá dice que se va a seguir ese procedimiento expresamente, ¿no? De la ley 26.122. Perdonen la tecnicidad, pero este punto lo ameritaba, digamos, ¿no? Ahora ya estoy habilitada. Bueno, seguimos con las preguntas. Acá va dirigida a Mariano Álvarez, Maida Amer de Ituzaingó, opina que el tratamiento que estamos dando de la salida de la cuarentena está bien, que lo hagamos desde la salud, desde la economía, desde las leyes, pero bueno, ella no está muy de acuerdo con que también se analice desde la política, porque bueno, considera que siempre que se interviene desde la política se hace con un fin de sacar algún rédito, ¿no? De que cada uno desde su partido lo que busca es sacar un rédito para su partido. Entonces pregunta, bueno, ¿qué opinión tenemos nosotros desde el MCR? Y creo que vos, Mariano, desde lo político lo podés responder. A ver, muy buena la pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que diferenciar, ¿no? La política de los políticos. Esa es la primera cuestión básica y elemental, ¿no? Pero que muchas veces nos pasa, porque nos enojamos con los políticos que criticamos la política. Los regímenes que niegan la política, ¿sí? Son aquellos que se transforman en autoritarios. ¿Está bien? Donde no hay política es, por ejemplo, en Corea del Norte, si se quiere en un extremo, que es un sistema político totalitario, y donde hay política de baja intensidad, por ejemplo, es en Venezuela. ¿Sí? Allí donde no hay política, es decir, donde no hay discusión, intercambio de idea, crítica, bueno, hay un autoritario que ocupa ese lugar. Por lo tanto, nosotros, que somos democráticos, que no nos molesta la crítica y que entendemos que la crítica constructiva es buena para el crecimiento, tenemos que defender la política. Así como digo esto, también como ciudadanos tenemos que penalizar a los políticos que hacen mal las cosas. Y ahí en realidad muchas veces nosotros como ciudadanos no hacemos una autocrítica. Porque finalmente si estamos enojados con los políticos, también tenemos que reconocer que a esos políticos, ¿quiénes los votan? Los votamos nosotros, ¿no? ¿Está bien? Y tampoco nos podemos enojar con el otro que votó a otro. Finalmente creo que, salvo alguien que haya votado por primera vez, o que no haya votado, o que esté votando por primera vez, todos nos hemos, si se quiere, equivocado en algo, porque la verdad que la Argentina desde hace décadas que viene en una tendencia negativa. ¿Sí? A pesar de que quienes estamos en Cambiemos defendemos lo hecho, en mi caso con autocrítica, pero lo defendemos, lo consideramos como algo positivo. Pero finalmente, lo cierto es que nuestro país, desde los años 70 y pico a la fecha, ha multiplicado las tasas de desempleo, las tasas de pobreza. Por lo tanto, ahí hay una autocrítica que debemos hacernos como sociedad y, por supuesto, penalizar a los políticos que son los responsables de la gestión. ¿Está? Entonces, me da la impresión de que es muy importante diferenciar esto y no enojarnos con los políticos, sino exigirle a los políticos, ¿sí?, que hagan las cosas que tienen que hacer. No está mal que
en la democracia haya distintas representaciones, porque finalmente eso demuestra lo que uno ve en el Congreso, las diferentes posturas. O sea, nosotros no pensamos todos iguales. Y por lo tanto está bien que aún en la pandemia tengamos diferencias. ¿Está? Y eso debe ser. Por eso nosotros vivimos en una democracia representativa, es decir, votamos a quienes queremos que nos representen, y esa representación implica distintas miradas. Los países que progresan pueden procesar esas miradas sin los grandes quiebres. ¿Se entiende? Es decir, las pueden procesar de una manera constructiva y no de una manera destructiva. El problema del populismo, el problema del kirchnerismo, si se quiere, es que es destructivo. Es destructivo porque no entiende, no comprende, no admite la diferencia, no admite el espíritu crítico, tiene una mirada totalizadora de la política. Y para ser honesto también, nosotros en nuestro espacio tenemos un sector minoritario que de alguna manera también juega de esa forma, ¿no? Que totaliza, digamos, ¿no? Todos los kirchneristas son malos, todos los peronistas son malos, y eso es una mirada, digamos, se quiere reaccionaria, que no es propia de la democracia y que no ayuda a la construcción, ¿sí? Yo conozco buenos kirchneristas, buenas personas, después no me gusta nada Cristina, pero hay buena gente. Yo soy de La Matanza, estoy en el consejo escolar, ¿sí? Cuando tenemos que resolver un problema, muchas cosas nos unimos y en otras tenemos diferencias. Por lo tanto, y para terminar, está bien la crítica, pero defendamos la política, porque lo que se quieren llevar puesto los autoritarios es precisamente la política. Y dice, bueno, como la política no sirve, entonces cerramos el Congreso, ¿se entiende? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Para qué sirve el Congreso? No sirve para nada. Entonces lo cerramos y hay un solo poder, el ejecutivo, el presidencial. Bueno, eso es el caldo de cultivo para hacer lo que acaba de explicar bien el abogado Alejandro, ¿sí? Para esas exigencias, esas cuestiones, esos decretos de necesidad de urgencia. Bueno, como no funciona el Congreso, entonces me tomo la atribución, soy el presidente y expropio una empresa. Bueno, detrás de cada de esas decisiones hay autoritarismo, detrás de cada de esas decisiones hay un país que se empobrece, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista institucional, y por lo tanto no se generan inversiones, no se genera confianza, nos degradamos, más dependencia y más pobreza. Ese es el círculo que tenemos que quebrar. ¿Cómo se quiebra? Con mejor política y con mejores políticos. Muchas gracias, Mariano, muy claro. Al doctor Miguel Cardelino, Eleonora Ferri de San Martín, pregunta, ¿qué investigaciones se están haciendo para corroborar los tratamientos más efectivos contra el coronavirus y qué medios se pueden usar para volver a la actividad normal, teniendo en cuenta que no hay testeos masivos? En general, ¿Querés que te repita? Que todas las preguntas, a ver, fíjate si la puedo responder y si me falta algún tramo, repetímelo. Bien. La verdad que todas las preguntas son súper interesantes y yo tengo que apelar a la comprensión de los participantes de que este es un tema que se está estudiando, se está analizando en este momento. Cuando dijo, solo sé que no sé nada, porque en realidad, fíjense que se empieza tratando esta enfermedad con antibióticos, después se llega a la conclusión que hay que hacer anticoagulantes, que hay que usar el barbijo, que después no hay que usarlo. Esta enfermedad se llevó puesta a la Organización Mundial de la Salud, que quedó totalmente desprestigiada a la luz de lo que son los comentarios técnicos. En este momento lo que están haciendo es probando distintos tipos de vacunas. El problema es que el proceso de la vacuna lleva mucho tiempo porque la vacuna tiene que ser beneficiosa y no perjudicial. Y se manipula, si se quiere, una especie de material genético. Por lo tanto, los cuidados son muchos. La Argentina está haciendo un elemento muy importante, como es la utilización de suero de convalecientes para el tratamiento y aparentemente Se te corta un poco, Miguel. Resultados alentadores.
Eh, yo eh, no sé qué parte se cortó, no sé si me escuchás, no sé Sí, si el internet está ahora sí te inestable. escucho, pero por ahí se te corta porque está inestable el internet. Algo que Bueno, dijiste del suero se cortó. no, que en la Argentina se está pidiendo que convalecientes vayan a donar sangre para poder sacar el suero, porque supuestamente el suero de un convaleciente tiene anticuerpos que se pueden usar directamente en enfermos. Bien, El testeo es fundamental, el testeo es fundamental y sinceramente debería aplicarse todo el esfuerzo para testear la mayor cantidad de personas posible. Porque si se parte de la base de que existen pacientes asintomáticos pero que son contagiantes, habría que hacer un testeo de toda la población. Uno dice 40 millones de testeos. Bueno, yo sé que no es posible, pero de otra manera, ¿cuánta gente es contagiante y está sentada al lado mío y como no tose, no lo sé? claro. Este país estuvo, y resulta que ahora aplaudimos a los médicos, pero nunca fueron meritorios los médicos. Los enfermeros, extraordinario personal que está permanentemente en contacto de riesgo con todos los pacientes de todas las patologías. Ahora los vamos a reconocer. Mandar a los médicos a trabajar con un delantal, yo creo que eso es una falta de política sanitaria, que no me Bien, extraña desde el momento que al ministro Ginés le preocupaba más el dengue y no veía venir la cantidad de corona que estaba afectando a todo el mundo. Pero bueno, son visiones, a lo mejor se equivocó, pero si bien. se equivoca la Organización Mundial de la Salud y se equivoca el ministro, tengo sensación de que estoy indefenso. Es un poco. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muy, muy claro tus conceptos y entendible para todo lo que no Al utilizamos el vocabulario contrario. médico, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta para Teresa, Sí, la última no es de, fácil. la última de economía, eh, la hace Roberto Coria, que está desde México, pero él nació en La Matanza, en Gregorio de la Ferrere, y pregunta dice que en La Matanza hay mucha necesidad de trabajo, como todos sabemos, y en base a esto la pregunta es, él pregunta desde las cuatro miradas, ¿no? ¿Cómo será la vuelta a esta nueva normalidad en los barrios más humildes? Yo creo que en cierta forma las apreciaciones ya algo respondieron, pero por ahí vos, Teresa, querés ampliar desde tu mirada y si alguno de los otros disertantes quiere referirse a esto, bienvenido sea. Ahí te habilita Susana el teléfono, Teresa. El teléfono, el micrófono. Bueno, mientras sucede esto, aprovecho para saludar a nuestro visitante de México y además de La Matanza y de La Ferrera. Yo también soy de La Ferrera, así que una alegría tenerte en este espacio. Ahí ahora sí ya Titi te ha habilitado, pero Bien. muy, muy contento de tener ahí un amigo, un vecino aquí. Bueno, La Matanza. La Matanza es un lugar donde, por desgracia, ha sido eh, gestionado por gobiernos que no trataron realmente de sacarlos de esa situación de carencia. Necesitamos cambiar la gente que gestiona. Espero que, bueno, Toti, espero que pueda llegar, porque se necesita alguien que quiera cambiar la realidad de la gente de La Matanza. Solamente recorriéndola nos damos cuenta que no hay ninguna voluntad de mejorar la situación de vida de la gente de La Matanza. Entonces, o sea, hace falta que el Estado entre con muchas obras públicas que no solo mejoren la situación de vida de la gente de La Matanza, sino que eso produzca trabajo, que la gente pueda trabajar en su zona,
que a su vez se la capacite, que la educación realmente sea de calidad. No podemos permitir que se siga educando con diferencias abismales los chicos que estudian en la capital o en colegios privados con los que estudian en colegios públicos en la provincia. Es tan grande la diferencia que lastima solo de pensar en esos chicos y en el futuro que tienen. Entonces, no son, con medidas paliativas no se va a cambiar. Se tiene que cambiar desde la base, o sea, con una gestión que realmente esté comprometida en un cambio de situación de toda la población y que le dé el nivel que necesita la gente de La Matanza para poder entrar en la clase media, ¿no es cierto? Primero son los temas de servicios más básicos, después la educación, la vivienda, cloacas, transporte, absolutamente todo lo que necesitan, salud. O sea, tratamos con respeto, que es lo que uno siente que no tienen en este momento, que las autoridades no están tratando con respeto a la población de La Matanza. Bueno, ese es el cambio, porque medidas, bueno, puede ser lo que les propuse de desarrollo local, pero la realidad que son muchos los problemas que tiene la gente en La Matanza y necesita una acometida mucho más fuerte, mucho más integral, como para cambiarles la vida. Nada más. Muchas gracias, Teresa. Bueno, miren, si les parece hacemos una última pregunta, que es, en realidad son 3 personas de distintos lugares. Marta Raggio de Necochea, Susana Zamboni de Ciudad de Buenos Aires y María Rosa Sánchez de Temperley. Ellas preguntan, en definitiva, ¿cómo salimos de esta cuarentena, de esta pandemia, sin sufrir daños psicológicos? Es una pregunta muy profunda. ¿Cómo salir de la cuarentena sin consecuencias laborales, sociales, psíquicas, económicas? Evidentemente que sin consecuencias no vamos a terminar, pero bueno, si alguno de ustedes quiere redondear una respuesta, sería esta la última pregunta. Mariano. Bueno, la verdad que, en primer lugar, antes de introducirme a esa respuesta, para nosotros es muy importante el evento que aquí se ha realizado, ¿sí? Tuvimos más de 60 personas conectadas, somos un espacio chico, y los vimos a todos muy interesados. Lamentamos quizás no haber podido responder a todas las preguntas, o quizás haber habilitado otras formas de participación, porque sabemos que, si bien Zoom es interesante, presenta dificultades. Así que no quería dejar de decirles esto. Acá hemos tenido personas, representantes de distintos municipios, de distintas partes del país, incluso de afuera, y ciertamente para nosotros es muy importante el nivel de concurrencia. No es fácil en este horario juntar esta cantidad de gente en temas de este interés, y también quiero valorar los aportes intelectuales de quienes aquí han participado. A ver, en relación a la consulta, a las preguntas, es un poco lo que todos, de alguna manera, nos preguntamos, ¿no? ¿De qué forma vamos a salir y que sea lo menos doloroso posible? Aquí claramente estamos frente a un hecho, un evento nuevo para todos quienes aquí estamos, ¿sí? Porque el doctor hizo referencia a la peste negra, pero claramente eso sucedió en una sociedad muy distinta, y quienes aquí estamos, nunca nos sucedió vivir en una cuarentena. La guerra que hemos tenido, de encierro, ¿no? La guerra que hemos tenido la tuvimos en Malvinas, o sea, lejos de la Argentina continental. Porque si uno hubiera vivido en Londres, por ejemplo, y hubiera sido víctima, hubiera estado en los bombardeos, hubiera sabido lo que es encerrarse y pasar padecimientos en la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros es nuevo esto, y por supuesto va a tener graves consecuencias, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista de la salud, porque claramente es una enfermedad que nos agarró de sorpresa a todo el mundo y a la Argentina en particular. Nadie se suponía esto. Si nosotros pensamos, ¿no? Hace 4 o 5 meses, si hubiéramos supuesto esto, claramente diríamos que no.
Y en una sociedad que quiere reducir los niveles de incertidumbre, muy tecnológica, muy científica, como es la nuestra, la moderna, hemos recibido un golpe grande, ¿sí? Claramente. ¿Cómo es posible que no lo hayamos podido prever con toda la ciencia, con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Y en un minuto un virus vino y nos derrumbó ese castillo de cristal que teníamos, esa vida de cristal. Y entonces los padres no se pueden reunir con los hijos, no podemos festejar los cumpleaños, no podemos ir a trabajar. ¿Qué ha pasado aquí? Esto más allá de la crítica o la forma en que se podía haber encarado o no la cuarentena, es algo que pasó a nivel mundial. Por lo tanto, como dicen los chinos, todo problema es una oportunidad, y ojalá entonces que la sociedad, en este caso la sociedad argentina, el mundo en general, pero la sociedad argentina, aprenda de esta experiencia y vayamos por ese lado más solidario, si se quiere, de que se alumbre una sociedad más solidaria, una sociedad menos capitalista al extremo, porque el capitalismo es bueno, lo que es malo el egoísmo en extremo. El capitalismo es bueno para generar trabajo, producción, etcétera, y es lo que es la herramienta que los estados han encontrado para generar riqueza. El tema que debe darse en un marco de solidaridad, en un marco de entendimiento, que no nos dé lo mismo si un chico se muere de hambre, así no tiene oportunidad para salir adelante. Por lo tanto, esa puede ser un mundo y una Argentina que alumbre, un poco más solidaria. Por supuesto va a depender de todos nosotros, ¿sí? Y más allá de que se produzca este cambio, tener en cuenta que esos cambios se producen fundamentalmente por lo que cada uno de nosotros podamos hacer. Si finalizada la cuarentena, si saliendo un poco al nuevo mundo con los cambios que seguramente van a implicar, nosotros sentimos que hemos aprendido, que nos hemos convertido en mejor persona, vamos a estar apuntando a ese cambio cultural. Si finalmente salimos de la cuarentena y estamos como Kicillof, digamos, bueno, lamentablemente vamos a aportar poco a ese cambio cultural, y en lugar de convertir este proceso en algo positivo, en algo de entendimiento con el otro, lo vamos a convertir en una herramienta de resentimiento, de bronca, de enrostrarle al otro lo que está pasando, y finalmente nada habremos aprendido. Yo soy esperanzado, prudente, ¿sí? Tengo esperanza de una manera prudente, y confío en todos quienes aquí están, ¿no? En toda esa parte de los argentinos que, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, no baja los brazos y finalmente va a dar la batalla y la lucha y va a poner todo para que esa Argentina nueva alumbre. Muchísimas gracias, Mariano. Creo que podemos ir finalizando. En nombre del Movimiento Social por la República les agradecemos. Muchas gracias, Miguel, Carmelino. No sé, a ver, perdona, Mara, no sé si Alejandro, que es el último expositor de los cuatro, no sé si quiere decir algo más. Ale. Ale. Y ahí sí hacemos el cierre. Bueno, mientras le habilitan el micrófono a Alejandro... Aparte es el abogado, lo dejamos sin palabra, imagínense, nos va a mandar una comunicación. Tiene inhabilitado el micrófono. No, lo que les quería decir que había varias... Alejandro, y después Mara, vos haces el cierre y finalmente... Dale, perfecto. Hasta el próximo encuentro. A ver si le podemos habilitar a Alejandro el micrófono. Susana. Sí, ahí está. Y después ya Ahí está. Perfecto. No, yo sigo en mi papel de abogado hoy. También soy máster en política y me gusta la política, obviamente, pero hoy estoy como abogado. La alta comisionada de Derechos Humanos, yo diría que vale la pena leer, porque en general miramos estupideces en la tele. Hay que leerla a Bachelet, lo que dice de cómo se sale del confinamiento. Y en cuanto a los barrios más vulnerables, dice claramente que las medidas no pueden ser discriminatorias, bajo ningún tipo. Y yo no es que lo quiera Larreta, pero la verdad es que es muy distinto de cómo se trata a la gente en la ciudad de Buenos Aires que en provincia. Se la trata distinto porque ya desde antes se viene trabajando muy distinto, desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, y entonces permite un tratamiento distinto. Y también dice Bachelet, y que acá vamos más arriba de algunas cosas, pero dice aliviar el gasto de la deuda, aliviar el gasto de la deuda. Otro problema que quizás es importante en los barrios pobres, es en todos lados, eso sí lo puedo decir conociéndolo, porque me dedico a eso, el tema de la violencia familiar. Y ese es un tema
que va más allá del daño psicológico de estar encerrado, ¿no es cierto? Ahora, dentro de este estar encerrado, yo quisiera una sola frase y termino, dos frases. La primera, todo con lo que sigue diciendo el derecho a la información, el derecho a tener internet, el derecho de los profesionales y periodistas a expresarse, son todas cosas que parecen elementales, pero me parece que son, que por algo lo dice, o sea, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo lo mismo, evitar discriminación, ¿está? Evitar discriminación, o sea, creo que es un punto absolutamente central. Y para terminar con la idea de Mariano, hay una autora, Hannah Arendt, que dice que el milagro en la política, primero ella es muy crítica del cientificismo y del progresismo, de pensar que la ciencia puede llegar hasta cualquier lado, y ya en el 68 había anticipado que eso nos llevaba a la locura, digamos, a este tipo de situación. Y bueno, algunos han visto algún videito mío sobre los riesgos globales, son muchísimos los riesgos que padecemos. Pero ella dice que tiene esperanza porque tiene esperanza en cada hombre, y el punto acá es darse cuenta que la política de arriba no se hace tan de arriba, en general se hace del medio, la hacemos nosotros, y el cambio lo hacemos nosotros. Y dice Arendt que el milagro en la política se produce cuando hacemos uso de la libertad, y la respuesta no es la esperada, sino que la respuesta es otra. Desde nuestro espacio pequeño estamos intentando dar respuestas distintas, desde la libertad, que no repitan, que no reiteren, y ahí quizás producimos un milagro, que salir distinto, qué sé yo, lo intentaremos, desde nuestro pequeño lugar. Por supuesto, Alejandro. Bueno, Mariano, ¿te parece que finalicemos? Queremos agradecerles a todos, especialmente, bueno, a ustedes, a los especialistas, Miguel, Teresa, Alejandro, Mariano, que además es el presidente de este espacio político a nivel provincial. La verdad que yo digo que mirando la mitad del vaso lleno, no todo es malo en esta cuarentena, ¿no? Porque miren, muchos de los que estamos acá no nos conocemos personalmente, pero bueno, gracias a esta cuarentena logramos hacer reuniones realmente masivas, donde personas que tenemos pensamientos comunes nos podemos ver a través de una pantalla y comunicarnos, ¿no? De una manera diferente a la que hacemos habitualmente, pero nos seguimos comunicando. Y eso creo que es muy bueno y es para celebrar. Quiero decirles a las personas que hicieron algunas preguntas sobre educación, mi especialidad es la educación, así que esta es una primera charla, un primer debate abierto. Desde el MCR tenemos pensando ir incorporando distintos temas que son de interés público para armar próximas charlas. Así que esperamos que todos ustedes en esas próximas charlas se sumen también, porque verdaderamente es muy enriquecedor que tengamos este tipo de encuentros. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Mariano, creo que serías el indicado para dar el saludo final. Sí, yo la verdad que lo que quería decir, un poco lo adelanté en mi anterior intervención, no quiero aburrirlo más, simplemente agradecerles mucho. Quiero agradecer al equipo que hizo posible este encuentro exitoso, a quienes fueron los expositores, a los asistentes, a Franquito que hizo el flyer, a Susana que no la vemos, está ahí en la sala de máquina con el tablero de comando, que no es fácil, es mucha atención, y a todo el equipo, quienes nos reunimos todos los lunes, a todo el movimiento, acá veo a varios compañeros y compañeras del espacio, y a todos finalmente quienes estamos acá, que no perdamos la esperanza de que esa Argentina que por la que tanto peleamos, quisiéramos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, y que nos duele verla, en algún momento, como decía Alejandro, se va a terminar dando, y fundamentalmente es tener bien en claro que depende de lo que cada uno de nosotros podamos hacer, ¿no? Esa autora, esa filósofa, Hannah Arendt, precisamente menciona eso, ¿no? Esa cadena que nosotros con nuestra acción podemos llevar adelante, que va a mover, digamos, todo un engranaje que no sabemos dónde va a terminar, pero que finalmente, ¿sí?, esa sumatoria de acciones buenas, de acciones en pos de un cambio, finalmente después termina impactando y generando un cambio cultural. Así que yo estoy seguro que este esfuerzo, con sus adelantos y retrocesos,
no tenemos que bajar los brazos si nos fue en la elección, sino todo lo contrario, retomar fuerzas, modificar aquello que tengamos que hacer y dar la pelea para que esa Argentina, digamos, se haga realidad. Una Argentina que claramente estamos de acuerdo, no queremos que haya pobreza, no queremos que haya exclusión, somos un país rico, queremos un país de pie, con respecto a las instituciones, con respecto a la ley. Es algo habitual, así avanzan los pueblos. En nuestro país evidentemente cuesta que nos pongamos de acuerdo en ese sentido, pero no hay que bajar los brazos. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos en donde ese poder hegemónico, nosotros de La Matanza lo sabemos, digamos, te lo muestran, te lo exhiben, nos quieren atemorizar, pero finalmente tenemos la fuerza, si se quiere, de las causas nobles, de las causas justas, y sin creérnoslas, sin creernos predestinados, nos mueven valores como la verdad, como la república, como el respeto al otro, la tolerancia, y esa es la fuerza que nosotros tenemos para dar batalla y finalmente vamos a triunfar sin duda. Nosotros somos Movimiento Social por la República, un espacio muy chiquitito, con una historia, todos los conocen a muchos de nosotros, por supuesto al Toti, y no bajamos los brazos fácil, ¿sí? Nos va a costar que de alguna manera nos hagan bajar los brazos, pero sin duda esa fuerza la sacamos de todos ustedes. Más allá de donde militen, si quieren o no, necesitamos sentirnos acompañados en los principios y valores que defendemos. Y eso, de alguna forma, es lo que sentimos después de estos encuentros. Ojalá que ustedes también, ya termino, ustedes también, de alguna manera, se hayan cargado un poco las energías del esfuerzo y la lucha que tenemos por delante. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.